Bueno, buenos días para todas y todos. Bienvenidos a esta experiencia de meterse uno en un tema de la historia de la Biblia un poco más especializado. En la aula virtual ustedes tienen el módulo digitalizado. Vale la pena que se le dé una buena leída al texto, que tratemos de descubrir el hilo conductor, la información, y que también empecemos a meterle el diente a los distintos trabajos que se nos plantean ahí. Aquí en el módulo están presentados de una manera muy general. Ya al finalizar o cuando vean en actividades en el portafolio, vean las actividades del seguimiento que vamos a hacer acá, van a ver que no se van a hacer todas las que están acá, vamos a hacer menos, pero el módulo tiene muchas obras porque se supone que lo va a dictar en varias personas, entonces, o que lo asumirán varias personas en distintas instancias. Yo personalmente, ahora que lo empiezo a utilizar, seleccioné solamente algunas, no todas las actividades hay que hacer, pues como para tranquilizarlos y tranquilizarlas. De todas maneras, en el aula virtual aparecen cuáles son las actividades que ya comenzaron. Bueno, Adriana les decía que de alguna manera pues la especialidad mía es la arqueología y la historia. En eso me he formado más insistentemente. Algo de teología bíblica, pero fundamentalmente historia y arqueología. Y entonces desde esa perspectiva yo les voy a hacer un aporte a la experiencia del acercamiento a esta historia deuteronomista. Para esto entonces nosotros debemos tener como base un elemento muy importante, que yo no sé si ustedes lo han visto ya o si lo van a ver posteriormente, que son las claves hermenéuticas, concretamente la hermenéutica global, la tríada sobre la que la Poplar ha montado una cantidad de reflexiones y de estudios bíblicos. Pienso que hay que darle una repasada a esa hermenéutica global, ver los aportes nuevos que le ha hecho el padre Gonzalo, que es el que la ha sistematizado, porque él le ha hecho aportes nuevos en los 2 últimos años, y luego tratar de sintetizar en nuestra mente y en nuestros esquemas de estudio pues algunas gráficas particulares y sencillas que nos van a servir de referente para comprender muchas de las cosas que Martin North tuvo cuando planteó la teoría o la hipótesis de la escuela deuteronomista y cuando nosotros nos adentremos a ver las implicaciones que tiene eso para nuestra vida. Entonces, la primera parte de esta mañana la voy a dedicar a que sentemos las bases de la síntesis de la hermenéutica global que nos permite entender muy claramente el aporte deuteronomista. Se nos fue este muchacho y entonces me va a bloquear aquí con la grabación, porque yo debía haber empezado por que me presente, después le digan el nombre de cada uno y cada una para al menos saber con quiénes estamos contando. Ya algunas caras son conocidas, pero otras no. Entonces, mientras ahí viene, va a ser la filmación ahí, se presenta y dice de dónde viene, el nombre de dónde viene y qué hace. De una manera general. Mi nombre es Claudia Lorena Chaula, soy docente y trabajo en la parroquia de Santa Clara de Asís, en el colegio estacional. Mi nombre es Bárbara Albarracín, yo trabajo desde una guardería en Palmira. Aquí sí te vimos allá en el curso. Mi nombre es Liliana Garzón, soy vocación en la Filética, que es Santa Dorotea, y pertenezco a la parroquia de Colombia. Mi nombre es Sandra Garzón, también pertenezco al colegio Santa Dorotea, vocación en la fe, y contenta de estar aquí, pero usted también está aquí dándonos esas luces para poder seguir. Vamos. Ruth Cárdenas, claro. Muy conocida. Mi nombre es Lucero García Ramírez, soy docente de educación religiosa de un colegio cristiano.
Luz María Quiñones, docente de Educación Religiosa y Formación de la Afectividad del Colegio Católico Amor de Esperanza. Mi nombre es Beatriz Ortegón y yo, parecida a todos, soy contadora. Muy bien, me parece. Nos va a poder ayudar a hacer unas cuentecitas aquí. Buenos días, mi nombre es Angie Urbano, también soy contadora. Una colega también. Pero en este momento trabajo como docente. Muy bien. Muy buenos días, mi nombre es Silverio Arroyano. También docente. Mi nombre es Aida Rosa Aspirar, también docente del Colegio Claro. Del colegio, claro. Claudia Marín, docente del Colegio Fiesta Santa. Bueno, muy bien. Ya no es colegio, claro, es verdad. Ya no es el satélite, claro. No. Bueno. Mi nombre es Erika Milena Liscano, soy religiosa San José de Tardes, también soy docente y vivo en Guayana. Mi nombre es María Claudia Rina, religiosa de Ortiz y trabajo aquí en García. Mi nombre es Glorinel Gamboa, mi hermano de espacios pedagógicos, pero también en misión compartida con Buenos días, mi nombre es Freddy Mayor. Trabajo aquí en el Colegio de San Pedro. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar como dándole una repasada, porque me imagino que todos han visto o leído alguna vez lo de la clave hermenéutica, ¿sí? Si no lo han leído, con toda seguridad sé que está programado para esta especialización. Una de las materias es la clave hermenéutica, la hermenéutica global. Entonces les voy a dar el abrebocas para esa experiencia y luego estaría la ubicación del tema deuteronomista en toda esa historia. Quedamos aquí grabando el nombre de todos aquí porque hice la presentación. Aproveché que te fuiste para hacer. Bueno, listo. Bueno, entonces, a ver, dentro de la experiencia del estudio de la Biblia, uno debe tener más o menos claro algunas orientaciones que le permiten a uno ubicar o los textos o los temas dentro de un bloque de historia sencillo, importante dentro de la formación bíblica. Entonces, para poder entender el tema de la historia deuteronomista, tenemos que conocer de alguna manera cuáles son las etapas de la historia de Israel. Entre los materiales que yo les coloco de apoyo, va un documentico, etapas de la historia de Israel, bien desarrolladito, bien organizado. Yo, para efecto de la materia aquí presencial, necesito que lo repasemos para poder orientar las preguntas y los comentarios que hagamos acá. En algún momento que yo tenga o que yo utilice palabras extrañas o palabras técnicas y ustedes no capten el sentido o necesiten que yo explique eso, con toda tranquilidad intervengan. No nos dejemos condicionar de la grabación. Bueno, entonces, para efectos de historia, simplemente vamos a dividir la historia de Israel en 7 etapas. No vamos a hablar de todas las etapas, pero algunas etapas sí son muy importantes. Entonces, en las etapas de la historia de Israel, vamos a ver la primera, que es la que llamamos patriarcas y matriarcas. Aquí en esto tenemos que aplicar un principio del estudio bíblico y de los otros estudios. Tradicionalmente a nosotros nos enseña que la primera etapa del pueblo de Israel es la de los patriarcas, pero como ya tenemos un lenguaje incluyente, como hemos ido descubriendo la presencia femenina muy importante dentro de la historia de la salvación y dentro del pueblo de Israel, entonces ya hablamos de patriarcas y matriarcas, ¿sí? Que eso es no es solamente la moda ni un lenguaje incluyente, sino que es la realidad que percibimos en el texto bíblico.
Lo que pasa es que a veces hacemos la lectura con una mentalidad tan machista que no las vemos, pero ahí están. Y si no, simplemente enunciémoslas. Los patriarcas clásicos, Abraham, Isaac y Jacob, pero las matriarcas son Sara, Rebeca, Lía y Raquel. Pero no solamente esas cuatro, acuérdense que dentro de las matriarcas también vienen Bilhah, Agar, que es otra, una concubina que tenía Abraham por ahí, muy interesante. Abraham tenía una concubina, aparece en la Biblia, yo no tengo la culpa. Otra, las dos esclavas, la esclava de Lía y la esclava de Raquel, que también tuvieron hijos con el patriarca Jacob. Padre, para que sea más influyente, que el término concubina. No, es que así la llama en el texto bíblico. Tenemos que cambiar la traducción. Bueno, entonces la tercera mujer de Abraham, la tercera, porque es Sara, Agar y esta otra muchacha. Bueno, que entre otras cosas tenemos que ir haciendo el ejercicio de nominarlas, de visibilizarlas, porque a veces nos quedamos con esos términos así generales. No, ahora me comprometo a buscar aquí en mi texto eso. Y es una cosa que es importante dentro de la experiencia bíblica. Bueno, pero en esta etapa nosotros debemos tener también en cuenta otros elementos importantes de la etapa patriarcal, como es la fecha. Va más o menos de 1800 a 1250 antes de Cristo. No nos vamos a poner a pelear por fechas, a discutir por fechas. En unos módulos ustedes van a encontrar 1225, entonces aquí hay que redondear. A mí por cuestiones de memoria me queda más fácil así. Entonces 1800, 1250 a.C., época de patriarcas y matriarcas. Setura se llama la otra concubina de Abraham, la tercera mujer de Abraham, Setura. Hay una Débora que era la nodriza de Raquel, también aparece ahí, entonces es otra matriarca. Si una mujer cuida a otra mujer, tiene una experiencia muy bonita. La Silpa era la esclava de Lía y Bilhah era la esclava de Raquel. Hacen parte de este bloque de matriarcas porque ellas son las madres biológicas de algunos de los 12 patriarcas. Entonces ahí está. Y habría que hacer así el ejercicio de visibilizar esas mujeres dentro de la experiencia. Acuérdense que eso hace parte de la hermenéutica femenina. Nosotros ahora estamos haciendo una hermenéutica global, pero hace parte de la especificidad de la hermenéutica femenina. La segunda etapa del pueblo de Israel la llamamos tribal. Bueno, aquí yo siempre a la gente, sobre todo a la gente sencilla, cuando dedicamos cursos bíblicos en las parroquias, en las comunidades, les explico y les digo, bueno, aquí hay que cambiar los modelos que a nosotros nos han enseñado. Por ejemplo, a nosotros nos enseñaron desde pequeños que las etapas del pueblo de Israel son patriarcas, esclavitud y éxodo. Miren que yo en una sola resumí esas tres, porque ahora viene la tribal. La tribal es la cuarta etapa en el proceso anterior, que nos decían conquista. Entonces ahí cambiamos. Sí, una inquietud. Por ejemplo, cuando se plantean las matriarcas, no ya las populares, no cuando dice, bueno, aquellas mujeres que también tuvieron hijos, ¿hay alguna connotación, alguna característica para diferenciarlas como matriarcas? Sí. ¿Cuál sería? Sí, por ejemplo, nosotros hablamos de los patriarcas y decimos Abraham, Isaac y Jacob y los 12 hijos de Jacob. Cuando leemos en la Biblia que los 12 hijos de Jacob no son solamente hijos de Lía y de Raquel, sino que son hijos de Silpa y de Bilhah, entonces son las mamás biológicas de los patriarcas. Sí, para entonces, por eso es que son matriarcas, porque hacen parte del grupo generacional del pueblo de Israel. Solamente por eso. Pero también tienen
vienen a universal bíblico. Nosotros a Abraham lo tenemos por la experiencia de fe, a Isaac por ser también parte de esa experiencia fundante de la fe, pues ellas también hacen parte. Aunque, por ejemplo, Débora, la nodriza de Raquel, no es mamá de ningún patriarca, pero cuidó a la mujer del patriarca, entonces tiene una función salvadora dentro de la historia, además de que se rescata la figura de la nodriza. Entonces, hace parte pues, de la discusión de la hermenéutica femenina. Entonces, es muy interesante eso. Bueno, entonces, aquí en esta logramos sintetizar 3 etapas en una sola. Eso es lo que yo a veces le digo a la gente, que es el ejercicio de aprender cosas nuevas y desaprender, que es muy importante en este proceso de estudio bíblico, desaprender. Entonces, aquí ya desaprendemos algunas cosas. Entonces, patriarcas y matriarcas. La segunda etapa sería la tribal, que va del año 1250 al año 1050 antes de Cristo, por supuesto. En esta etapa nosotros valoraríamos y veríamos toda la propuesta de la conquista de la tierra, la conquista de la tierra. La tercera etapa es la monarquía. La monarquía, que tiene como fecha de inicio el año 1050 más o menos, con la experiencia de Saúl, pero que tiene una doble experiencia final. Recordemos que después de Salomón el reino se divide en 2. Entonces, 722 para el norte, que lo conocemos como Israel, y 586 para el sur, que lo conocemos como Judá. Esa entonces sería la tercera etapa, la monarquía. La cuarta etapa será el exilio. El exilio, que tiene 2 fechas de inicio, 722 para el norte y 586 para el sur, pero que tienen una sola fecha final, 536. Lo que quiere decir que el exilio para el reino del norte duró 200 años largos y para el sur solamente 50 años, como la experiencia. Luego viene la etapa quinta, la restauración. La restauración. En esa restauración como fecha importante, 536 al 333. La sexta etapa va a ser la etapa de la defensa. La defensa que va del 300, todo esto es antes de Cristo, del 333 al 67 antes de Cristo. Y la séptima etapa sería la decadencia y caída, que va del 67 antes de Cristo, atención a esto, hasta el 135 después de Cristo. Hay que estar atentos porque aquí termina 67 años, faltaban 67 años para que naciera Cristo. Nació Cristo, creció Cristo, murió Cristo, resucitó Cristo y pasamos otros 100 años hasta el 135 después de Cristo. Estas son todas las etapas de la historia del pueblo de Israel. Es importante que nosotros las conozcamos y las manejemos bien, y por eso en el material de apoyo que yo les di hay una muy buena síntesis para entender y captar esto. Me interesa que para esta clase, para esta tutoría presencial de hoy, tengamos claras las referencias que hagamos a estas etapas, porque sobre los acontecimientos de la historia de Israel es que va a acontecer la historia deuteronomista.
porque eso no es una cosa alejada, ni es una cosa extraterrestre, no, es una cosa que ocurre en este proceso histórico. Entonces es importante reconocer esto. Personajes importantes en cada etapa hay que resaltarlos. Entonces, en Matriarcas y Matriarcas, toda esa lista de hombres y mujeres fundadores del pueblo, los ancestros y ancestras que van a ser muy importantes para la conformación de ese pueblo. Mencionamos a Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca, Lía, Raquel, Bilhá, Silpá, Agar, Setura, son todas esas mujeres que tienen esa experiencia ahí. Pero también en esta época aparece, como está incluida la época de la esclavitud, entonces aparece Moisés. Acuérdense que Moisés no es un personaje aislado, es muy grande y es considerado grande, pero también en esta tónica de las matriarcas habría que analizar las mujeres importantes en la vida de Moisés. La mamá, que tiene una experiencia muy importante, ¿sí? La mamá de Moisés, que se llama Jocabed o Jocabed, la hermanita de Moisés, que se llama María, la hija del faraón, de la que no conocemos el nombre, las esclavas del faraón, de la hija del faraón, que fueron las que cogieron al helado, las parteras Púa y Símona, que se negaron a la orden real de acabar con la vida. Entonces hay una cantidad de mujeres ahí que en esto justifica esa hermenéutica. En la etapa tribal, la figura más importante que nosotros descubrimos es la de Josué, el que siguió la obra de Moisés. Josué, pero ahí también tienen su influencia los jueces, que entre otras cosas el título del módulo nuestro hace referencia a ellos: goerazgo, justicia y paz. Goel en hebreo es la traducción nuestra de juez. Juez. Entonces, los jueces. Acuérdense que también hay mujeres. Débora, Yael, son dos mujeres muy importantes de esta época tribal. Luego tenemos la monarquía para nosotros, y eso hay que desaprenderlo. Los máximos reyes del pueblo de Israel son David y Salomón. Siempre nos han dicho y nos han enseñado que son David y Salomón. Hoy vamos a poner a David y a Salomón en su sitio y vamos a descubrir que hubo reyes más grandes que ellos eran un par de aparecidos que aprovecharon las circunstancias históricas simplemente. Que después alguien los haya desaltado es otro cuento, pero ellos no pasaron de ser un par de reyesuelos casi que desconocidos en la historia y en la arqueología de Israel. En cambio, nosotros tenemos que descubrir que en este proceso hay otros dos reyes muy importantes, y hay que resaltar sobre todo uno desde la historia deuteronomista, que es Josías. Josías es fundamental, y eso sí era un rey grande. Y Ezequías también es muy importante. Entonces esos dos reyes, histórica, geográfica, arqueológica y existencialmente, son más grandes que David y que Salomón. Lo que pasa es que a ellos les convenía resaltar la vida de David y Salomón para poder justificar el proceso de ellos. Que esa es la propuesta que tienen en un libro que les voy a facilitar dentro del material de apoyo. Entonces, que son personajes. Acuérdense, aquí hay mujeres muy importantes también. Algunas esposas de los reyes brillan por su compromiso y su fuerza, otras brillarán por su perversidad, y entonces ahí están pintadas las mujeres, muy buenas y muy malas. Entonces, acuérdense, la seductora Betsabé, todo el mundo le echa la culpa al pecado a David, pero Betsabé también tenía velas en el asunto. Entonces ella también hace parte. Jezabel, terrible, idolátrica,
que le cambió el parecer a Ahab, el rey, y volvió el pueblo de Israel hacia la fe de Baal. Pero hay otras mujeres, esposas de reyes, que defendían con mucha entereza y mucha fuerza el proyecto del pueblo y el proyecto de Dios, el proyecto de la casa real de Israel. Entonces aquí hay también mujeres para resaltar. En el exilio es una experiencia muy importante para el pueblo de Israel. Desafortunadamente no conocemos nombres protagónicos para resaltar en esa experiencia, aunque sí conocemos experiencias muy fuertes que ocurren en este proceso del exilio. Luego está la restauración, donde empieza a marcarse mucho el carácter machista de la Biblia, y en el que aparece la experiencia de Esdras, Nehemías y Zorobabel, que son los restauradores prácticamente. Esdras, Nehemías y Zorobabel, que mencionaré yo varias veces acá, porque ellos hicieron una labor muy importante dentro del pueblo de Israel. Y desafortunadamente ahí no aparece mujer. La única mujer que aparece ahí es la protagonista de una novela, se llama Ruth, que es de esta época, pero es una novela. Entonces puede que haya en el trasfondo la existencia de una mujer, Ruth, pero habría que reevaluar eso. Luego viene la defensa. Como ya Esdras, Nehemías y Zorobabel le han dado un marcado carácter machista al judaísmo, entonces los pobres defensores también aparecerán que siempre son machos. Entonces aparecerá el viejo papá de los macabeos, Matatías, y siempre serán de en adelante hombres que participen en la defensa del pueblo. Aunque allí figuran dos mujeres muy importantes que tienen su propio libro, y me parece que es la revancha femenina al machismo acendrado de este judaísmo, que son Esther y Judith. Esther y Judith. Y luego viene la decadencia y caída, en la que nosotros conocemos toda la experiencia inicial de la comunidad cristiana con el anuncio de Jesús. La persona de Jesús ocurre aquí, en la última etapa del pueblo de Israel. Nosotros quisiéramos que hubiera ocurrido en la más bonita de todas, pero no ocurre acá, desafortunadamente. A Jesús le tocó vivir la experiencia de la decadencia de su pueblo, aunque estaba muy estructurado en su época, pero a él le tocó vivir esa experiencia. Y ahí nosotros vamos a encontrar los protagonistas muy importantes, tanto a nivel masculino como femenino. Entonces vamos a tener a Jesús de Nazaret, pero que es fruto de las entrañas virginales de María, a Isabel. Vamos a tener mujeres que seguían a Jesús, en la lista que aparece en Lucas 8:1-3. Vamos a tener las mujeres que acompañaban a Pablo. Entonces, porque esta lectura la hacemos desde esta perspectiva incluyente. Bueno, ese es el primer elemento que me parece muy importante que debemos tener en cuenta para acercarnos a la historia deuteronomista. Primero, básico, fundamental. Yo no entro a hacer detalles de todas esas etapas y de todos esos elementos de las etapas, porque no es función de eso. Pero ahí en ese marco histórico, nosotros hacemos el proyecto de la historia deuteronomista. De todas maneras, en esas etapas de la historia de Israel, desde la clave hermenéutica, tenemos que pensar en algunas etapas para resaltar precisamente los elementos que van a ser fundantes de lo que conoceremos después como en la historia deuteronomista. Entonces, ¿cuáles son esos datos? Los siguientes. Datos. Por ejemplo, cuando se plantean estas etapas, tú que eres arqueólogo, ¿existe culturalmente un pueblo que haya podido plantear de esta misma manera en su equivalencia religiosa un libro que recoja la Sagrada Escritura, sabiendo, por ejemplo, cuando se marcha ahí en 1800 a.C., esa cultura egipcia o vayan a
porque a veces no se encuentran los documentos que dicen cómo se leyó esto y se va al esquema repetitivo o sacando personajes para construir la identidad del pueblo de Israel. Yo hablo de si aparece así en todas esas etapas. A nivel religioso, que haya concretado todo, a nivel religioso no, en ese sentido el pueblo de Israel es único, pero nosotros podemos hacer por etapas todo el desarrollo de los imperios que hubo en Mesopotamia. Entonces vamos a descubrir, por ejemplo, como primero Sumer y Akkad, después a los caldeos, después a los asirios, y esos pueblos van a construir la historia de todos los pueblos, pero no tienen una línea religiosa, porque la característica de ellos es que hicieron una opción politeísta, y dentro del quehacer de ellos prevalecía el rey y el dios, y entonces había una sucesión. Entonces ellos no pudieron hacer una cosa así de este tipo. A esa experiencia que vivieron los antiguos pueblos de Mesopotamia va a recurrir Israel para conformar muchas veces su historia. Y vamos a ver que precisamente estos dos señores, los señores de acá, son los que van a hacer la sistematización. Pero no existe un pueblo así. De los aztecas se puede hablar algo parecido, de los incas también, pero pues ellos no dejaron desafortunadamente el libro que diera esa interpretación. El Popol Vuh es una recolección de datos de muy variadas etnias y experiencias de Centroamérica, pero no es como la Biblia que sistematiza todo eso. También con influencias ya cristianas, muchos eso cristianos por los problemas. Entonces, no, por eso el pueblo de Israel se convierte en una experiencia muy interesante a nivel antropológico, a nivel etnográfico y a nivel arqueológico, porque muchas de estas cosas las podemos confrontar con otras ciencias. Entonces eso nos va a corroborar o ayudar a interpretar el libro que salió de acá. Entonces, ese sería como el argumento. Bueno, de aquí nosotros, desde la hermenéutica global, tenemos que pensar en 3 o 4 elementos de todas estas etapas de la historia que hay que resaltar. En esta primera etapa, hay que tener muy en la mente, y eso entonces aparecerá después, lo voy a montar, lo estoy organizando con los chicos que están haciendo la filmación, para que podamos montar la famosa pirámide de poder. Yo no me voy a gastar mucho tiempo explicándola porque sé que la van a tocar cuando vean hermenéutica específica o global, o cuando vean el módulo de la triada con Gonzalo de la Torre. Entonces, pero yo necesito tener la base de esto para poder hacer entender el discurso del deuteronomista como literatura y como corriente y como escuela dentro de la historia del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hay en esta primera etapa? ¿Qué fue lo que vieron nuestros patriarcas y matriarcas? Pues una estructura de pirámide, tanto en Egipto como en Mesopotamia. Porque aunque hablemos de la forma geométrica piramidal, no la podemos exclusivizar a Egipto, que es donde existen las pirámides. También en Mesopotamia, allá entre los ríos Tigris y Éufrates, se dio la experiencia de que las ciudades estaban montadas sobre una estructura piramidal. A veces a uno, de tanto estar pensando y de tanto enseñar la historia de Israel, uno, y hablando de la esclavitud faraónica, uno llama esto pirámide faraónica, pero no es exclusivamente de los faraones, también es de los reyes y reyesuelos de la Mesopotamia y de Canaán y de otras estructuras. Y cualquier parecido con la realidad de hoy no es coincidencia, porque es que así es que se monta el poder, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay que descubrir eso para la historia de Israel y, en la medida de lo posible, aplicarlo para la historia nuestra hoy, para la historia de la iglesia, de nuestras comunidades, de nuestros grupos, porque es válido.
Entonces, ¿qué es lo que descubrían nuestros patriarcas y matriarcas en la realidad cotidiana de esta época? Donde se acababan de fundar las ciudades, donde se acababa de inventar la agricultura, la ganadería. Encontraron que había un rey, atención, tiene 3 características ese rey, 3 características. Es hijo de Dios, es dueño de la vida y es dueño de la tierra y el agua. Estas 3 características son muy importantes para caracterizar los reyes de estas estructuras piramidales. Simbólicamente muchos de ellos aparecen con esos signos de poder. Por ejemplo, el ser hijo de Dios, al faraón lo colocaba en una capacidad muy importante dentro de la sociedad. Faraón significa eso, hijo de Ra. Ra es el dios del panteón egipcio más importante. Ra es el sol, es el hijo del sol. Entonces muchas veces él se representa y exclusiviza para sí atributos del sol. El color amarillo solamente lo usa él, el color dorado. Muchas cosas se hacen. Él es el dueño de la vida. En Egipto la vida está simbolizada con esta figura jeroglífica, lo que llamamos la cruz egipcia. Muchos de los faraones tienen en la mano esa cruz egipcia. Significa que ellos son los dueños de la vida, deciden quién vive y quién muere. Acuérdense, nosotros leemos con una cierta moral el relato de Éxodo que dice: y el faraón que no conoció a José vio que los hebreos estaban mucho más, creciendo mucho más que los egipcios, y entonces decidió una cosa: a las parteras les dijo, maten a todo hebreo varón que nazca. Nosotros decimos perverso, malvado, acuérdense de nuestra moralidad, pero él estaba haciendo una cosa normal para su estatus. Él era el dueño de la vida, él decide quién vive y quién muere. Entonces, en ese sentido, hay que leer distinto ese texto. Nosotros hoy le colocamos la visión y el juicio del homicidio, el infanticidio. No, en ese momento él actuaba como lo que era, él es dueño de la vida, él dio una orden a las parteras: todo varón hebreo que nazca, mátenlo. Sencillo, actúa porque él es el dueño de la vida. Y luego él es el dueño de la tierra y el agua. La tierra en Egipto, por ejemplo, estaba dividida en 2, la tierra del norte y la tierra del sur, Nilo arriba, Nilo abajo. Había 2 imperios, el imperio del norte y el imperio del sur. Memphis era la capital de uno, Tebas era la capital de otro. Cuando los faraones lograron unificar en sí toda la tierra y toda el agua del Nilo, entonces en la corona simbolizaron eso. La corona de los faraones es una corona doble, que tiene el capuchón del sur y la tableta del norte. Entonces la corona de los faraones terminó siendo una mezcla muy interesante. El capuchón del sur, sí, esta era la corona típica del sur, pero se juntó con la del norte. Entonces tiene la misma estructurita, pero es así. La corona de los faraones va a ser precisamente con esa doble corona, y va a ser el dueño de todo el agua, de toda la tierra de ese territorio. Entonces él va a terminar siendo eso, y es una característica muy particular de él. Juan, uno regularmente encuentra sí que Egipto, pero también hasta donde hay la fidelidad de la historia, por darle a quien le corresponde, teniendo en cuenta que esos inicios históricos está involucrado la Nubia y está involucrado Etíope y está involucrado los Cushitas. Porque uno encuentra entonces en un momento dado, decimos Egipto, pero cuando estamos dando esa temática, esa historia del África,
y cómo se involucran los pueblos. Encuentra uno que hubo grandes faraones que corresponden a esas etapas, incluso fundadores de capitales, pero que son cushitas. Lo que pasa es que nosotros, como no conocemos bien la historia de Egipto, generalizamos, pero entonces ya cuando uno se especializa en historia, uno descubre los orígenes del imperio egipcio están dados en las tribus salvajes que se van organizando en África meridional, y entonces ahí empiezan a organizar ya toda una estructura que nosotros vamos a empezar a ver que crece, que nacen grandes, porque desde la primera dinastía ya están las pirámides, ¿no? Eso es todo un proceso anterior en el que se ha ido rompiendo eso. Y acordémonos que Egipto va a tener etapas de mucho esplendor y de mucha decadencia, y eso está consignado en las listas de faraones. Nosotros a veces encontramos nombres de faraones que no son para nada egipcios. Entonces uno ve que en la lista de faraones, Alejandro el griego, y entonces Alejandro el griego, pero figura en la lista de faraones porque él se hizo nombrar faraón cuando invadió en el 333 Egipto. Vamos a encontrar el nombre de Marco Antonio dentro de la lista de los últimos faraones, junto con Cleopatra. Pero también vamos a encontrar nombres que son netamente de la Mesopotamia, porque Darío, el rey persa, vino y se hizo nombrar faraón en Egipto. Entonces eso indica que política, militar y económicamente Egipto dependía de eso, pero es parte de la historia pormenorizada. Nosotros en la discusión, en el discurso, generalizamos Egipto y hacemos como el enemigo de Israel, Egipto, todo. Pero claro, hay que diferenciar entre los etíopes que tuvieron una relación muy importante con Egipto, la reina de Saba, por ejemplo. Y que estuvieron hermanados. Entonces, esa es una situación que hay que analizar, pero desde otra perspectiva, en otra cuestión. Es como nosotros hablar de los imperios hoy. Nosotros decimos todos los americanos o los norteamericanos, unos explotadores, pero bueno, uno conoce en la realidad algunas personas norteamericanas son más solidarias, sino que tú me dices, bueno, que no todos los norteamericanos hacen parte del imperio explotador. Exactamente lo mismo, así que, porque es que aquí simplemente generalizamos. Entonces tenemos esa figura, el rey, como primera instancia. El segundo bloque que aparece en la pirámide es el del templo y los sacerdotes. El templo y los sacerdotes. El templo también tiene dos funciones muy particulares dentro de la pirámide social, que es la de encerrar a Dios. Eso hay que colocarlo. Y justificar al faraón o al rey. Justificar al rey. Importante eso porque tenemos que entender esa dinámica y va a ser una dinámica muy importante para el pueblo de Israel. El templo del dios o de la diosa tiene la imagen, la estatua de la diosa. Y si yo quiero ir a visitar ese Dios, si quiero hablar con ese Dios, si quiero pedirle algo a ese Dios y si quiero ofrecerle algo a ese Dios, tengo que ir al templo de ese Dios. Y allá me voy a encontrar con la cantidad de funcionarios y funcionarias del templo, que son los sacerdotes o sacerdotisas. Y entonces yo tengo que usar la intermediación de ellos y de ellas para poder acercarme a la divinidad. Yo voy a ofrecerle al Ra un cabrito, que yo lo llevo al templo de Ra. No puedo ir al de Osiris, porque ese sería otro dios. Entonces tengo que ir al templo de Ra, encontrarme con el sacerdote que recibe las ofrendas, estar pendiente de todo el proceso, cómo la ofrenda va a llegar allá, y porque eso lo hacen los sacerdotes o las sacerdotisas, y luego disfrutar de lo que me corresponde por haberme ofrecido a ese Dios algo. Entonces, los sacerdotes, desde esa funcionalidad o funcionalidad que tienen dentro de la experiencia templaria, pero que encierran al Dios o a la diosa ahí, la tienen encerrada.
Y lo otro es la justificación del poder del rey o del faraón. Siempre que va a empezar su función un rey o faraón, tiene que ir al templo. Y normalmente son los sacerdotes los que le ponen la corona, porque ellos están justificando la filiación divina del rey. Porque Dios, yo como funcionario de Dios, la corona usted. Acuérdense de las escenas que hemos visto en la historia. ¿Sí? Bueno, y cuando se muere el rey, pues tiene que ir a terminar su función en el templo. Son los sacerdotes los encargados de embalsamar o de preservar o de darle sepultura al rey. Y ellos se preparan precisamente el que va a suceder al rey, porque esa es la dinámica justificadora del templo y los sacerdotes del rey. Bueno, tercer elemento que aparece en la pirámide son los funcionarios o ministros. Los funcionarios o ministros que simple y llanamente ejecutan la voluntad del rey en distintos aspectos. El ministro de Justicia es simplemente el que pone en práctica los lineamientos que da el rey, ejecuta lo que dice el rey. El ministro de Finanzas recoge el porcentaje que pide el rey, o el impuesto que impone el rey. Todos son funcionarios del rey o del faraón. ¿Sí? Cumplen y ejecutan la voluntad. El cuarto bloque son los soldados o la milicia. Soldados y milicia que defienden todas las estructuras. Defienden todas las estructuras. Mantener soldados o ejército es muy costoso. Entonces eso obliga a que haya grandes impuestos. Entonces muchos de los recursos que produce la pirámide quedan invertidos acá, quedan invertidos en el sustento y en el disfrute de la clase alta y el mantenimiento del ejército. Y el rey, el templo sacerdote y los funcionarios del ministro miman mucho al ejército porque ellos le garantizan a ellos la vida, la salvaguarda de sus privilegios. Para hacer una pequeña confrontación con la realidad de hoy, que eso hay que hacerlo constantemente, vale la pena que miremos cuánto porcentaje del Producto Interno Bruto de Colombia se gasta en el ejército y las Fuerzas Armadas, comparativamente con el de educación y salud, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque es que este estamento absorbe muchos recursos. Y no es solamente hoy, también en la antigüedad. ¿Sí? Y a veces se vuelven cada vez más sofisticados y entonces gastan más dinero. Luego, como otro grupo, vienen los artesanos, entre los que incluimos a los escribas de una manera especial. Los incluyo y los resalto porque la escribanía es un oficio, un arte que se ejerce normalmente en beneficio de las camas superiores. Todos los artesanos y todos los que tenían algún oficio pues querían servir siempre a las clases superiores, por supuesto. Es muy importante no ser zapatero, y es muy importante ser zapatero aquí en el barrio, pues, pero es que aquí en el barrio hay una regla, 2 o 3 pares de zapatos al mes. Lo importante sería ser zapatero y tener el contrato de surtir de zapatos al ejército. Usted se imagina lo que es ese contrato y lo que es eso sí es ser zapatero. O ser zapatero que le trabaja al Ministerio de Justicia. Entonces ser el zapatero del Ministro de Justicia no es lo mismo que ser el zapatero aquí en Bretaña. O ser el zapatero del presidente, el sastre del presidente. De lo mismo pasa allá en esa estructura. Ser funcionario de alguien arriba es muy importante.
Ser el panadero aquí en el barrio es muy importante, pero ser el panadero del ejército, ustedes se imaginan lo que es el contrato de surtir de pan al desayuno al ejército, a los batallones. Eso es una tajada grande del presupuesto nacional. Ahí está, en eso se gasta la plata, en alimentar a los soldados. Entonces, ahí mismo se juega, con ese mismo criterio, se juega allá. ¿Sí? Parece que le copiamos a esas pirámides. Y finalmente estaba el pueblo. El pueblo. El pueblo. Ese pueblo está conformado por la gente que tiene las posibilidades de estar en la pirámide. Si una persona no puede pagar impuestos, no es parte del pueblo. ¿Sí? No es parte del pueblo. Si una persona puede tener mucha plata, pero étnica y constitucionalmente no es de la raza del pueblo, entonces no pertenece, es un advenedizo. Puede tener mucha plata, pero no es de ese pueblo. Entonces hay características que lo meten a uno acá. Yo soy de acá, de esta parte de la pirámide, siempre y cuando pague los impuestos, siempre y cuando sea étnicamente de esa raza o de ese pueblo. Los otros pueblos tenían otra manera de tratarse, casi siempre de manera despectiva. Por ejemplo, los de Babilonia, los pueblos de Babilonia, casi todos hablaban una lengua que se llama ugarítico, se refería a los que no eran egipcios, porque ese es otro imperio, a los que no eran egipcios, que les decían Israel, a esos pobrecitos de Canaán, a esos que no eran de Asur, ni de Akkad, ni de Sumer, sino que eran esa gentuza por ahí, les decían Shashu. Shashu es una palabra despectiva en ugarítico. Shashu. No los chachos, sino los Shashu. Y eso significa pies de arena. Están burlándose de ellos por una característica muy particular. Andaban descalzos. Entonces los pies de ellos estaban acostumbrados a la arena. Entonces les decían pies de arena. Y los egipcios, para referirse a estos mismos, en lengua egipcia, les decían Hapirú. Hapirú. Esos Hapirú son los mismos Shashu. Los mismos Shashu, y significa no gente. No gente. Los que no son gente. En nuestras lenguas, en nuestra lengua castellana y en nuestras lenguas regionales tenemos ese tipo de lenguaje. Por ejemplo, los paisas que nacimos en Medellín, en el Valle de Aburrá, Shashu de los babilonios, en lengua ugarítica. Lengua ugarítica. Ugarit es el pueblo, y la lengua de Ugarit es el ugarítico, que casi todos los pueblos hablan esa lengua. Entonces, los paisas que nacimos en el Valle de Aburrá, le decimos a los que no nacieron en el Valle de Aburrá, en el Valle de San Nicolás o en los pueblos de Antioquia, les decimos montañeros. Y montañeros es despectivo, es una palabra despectiva. Yo tenía una novia, era de un pueblo, y mi mamá vivía ardida, pero se va a casar con esa montañera. Dice, mamá, pero ¿dónde vivimos nosotros? Aquí vivimos en la montaña. A Medellín le decimos la capital de la montaña, pero no había manera de convencer a mi mamá de que cambiara esa manera despectiva de referirse a esos montañeros. En la costa, que es un lugar donde yo he trabajado mucho, a los que no son de Santa Marta, de Barranquilla o de Cartagena, les dicen corroncho. Todos los que estamos en la sabana somos corronchos. Y cuando uno quiere insultar a alguien, tú pareces corroncho, te vistes como corroncho, hablas como corroncho, porque es la manera despectiva de marcar la diferencia, exactamente igual. O a veces también, por ejemplo, yo conozco que los de la meseta cundiboyacense aquí en Colombia, para referirse a los que no son de la capital, los
que no son de la República Bogotana, a los que son fuera de Bogotá les dicen alpargaturos, porque antes se vestían con el alpargato, entonces los alpargaturos. ¿Sí? Entonces es una manera igualitica a los babilónicos, bueno, a los de Mesopotamia, de referirse por una característica del pie, del zapato, alpargaturos. En la costa, a los campesinos que siempre están de abarcas, les dicen abarcudos. Entonces, son palabras despectivas que reflejan ese lenguaje. Pues bien, esta es la característica de eso. Este sistema es muy excluyente. Es muy excluyente. Por ejemplo, aquí las mujeres no cuentan. Aquí nada más lo único que sirven las mujeres son para parir. Si una mujer es capaz de parir un faraoncito, sirve. Si una mujer es capaz de parir un sacerdotico, sirve. Si pare un ministrico, sirve. Si pare un soldadito, sirve. Si pare un artesanito, sirve. O si pare un pueblito, sirve. Pero si no pare, no sirve para nada. Está excluida. Entonces la mujer viuda, la mujer estéril, la mujer que no tiene quien la defienda, una huérfana, está por fuera del sistema. Pueden hacer con ella lo que sea. Entonces las mujeres son excluidas, ¿verdad? Los que no tienen la capacidad de pagar el impuesto, que son los pobres. Los niños y las niñas no cuentan, porque no son capaces de engendrar ni de parir. Entonces, en ese sentido, están excluidos de acá. Se pueden vender, matar. Miren lo que mandó a hacer el faraón, maten los niños. ¿Por qué? Porque no cuentan. Pero entonces esa estructura se mantiene a lo largo de... No, solamente en esta etapa patriarcal. Pero hay muchas cosas que continúan. Vamos a ver dónde se aparecen las cosas. Porque la segunda propuesta es la interesante. ¿Verdad? Pero yo necesito colocar las bases de lo que vieron ellos. Porque esto es precisamente una cosa que el deuteronomista va a utilizar mucho. Bueno, entonces, pobres, mujeres. Los niños y las niñas tampoco cuentan ahí. Y siempre y llanamente porque no pueden engendrar, no pueden parir. Los huérfanos tampoco cuentan, porque no tienen quien los respalde. Las viudas tampoco cuentan. Los extranjeros, por mucha plata que tengan, tampoco cuentan. Y la tierra tampoco cuenta ahí, porque la tierra es sobreexplotada. Acordémonos de una cosa muy particular que había por ejemplo, en Egipto. Pero lo de Egipto es válido para todos los otros reinos. En Egipto existía una cosa junto al río, que era una piedra que estaba marcada con unas letras. Con unas letras o con unos números. Sí. Y esa piedra indicaba cuánto subía el nivel del río en la época decreciente. No para decir hay que desalojar, porque no era un método de prevención para las inundaciones, como lo hacemos nosotros. El río Cauca, el río Magdalena tienen esos mojones que indican el nivel del río. Cuando aquí sube al C, alerta naranja, hay que estar pendientes toda la noche. Y si sube más, es alerta roja, hay que desalojar. Esa es la realidad para nosotros. Para allá era distinta. El milómetro indicaba cuánto había inundado el río. Acordémonos que el río Nilo viene del centro de África y cada inundación, cuando aquí es verano, se deshielan los nevados del centro de África y empiezan a hacer crecer esto. Entonces el río va a crecer a ciertos niveles. Todo el resto de acá y de acá es desierto, pero lo que inunda el río, que baja toda la tierra fertilizada,
Entonces va a ser, mientras más inunde el río, más tierra fertilizada va a haber a los lados. Esto le servía a los cobradores de impuestos para ver hasta dónde había subido, cuánto impuesto iban a cobrar. Entonces, si había subido mucho, significaba que había inundado mucho, entonces cobraba más. Ese es el milómetro, se llama. Milómetro, porque el milómetro. Entonces viene lo perverso que era el esquema. La tierra servía si estaba inundada, y mientras más inundada, más le reportaba a la persona. Pero, usted habla por ejemplo de algunas características de lo que llega a ser el niño de la vida y el agua. En el contexto egipcio, para el pueblo, su faraón era grande a medida que las cosechas y la comida fuera abundante. Claro. Cuando la comida escaseaba, pues el pueblo tendía a rechazar o a hacerse rico. O sea que también eso traía no solo sus beneficios para el rey, sino también para los cobradores de impuestos. Claro. Permitía entonces aumentar el recaudo anual. Por eso era perverso, y todo el recaudo anual terminaba en la casa del faraón, porque es que el que recaudaba era el funcionario del faraón. Entonces por eso él era el dueño de todo. Nosotros estamos acostumbrados a leer la historia de un gran patriarca nuestro, con una belleza y una espiritualidad muy bonita. Nosotros siempre leemos la vida de José, tan tierno él, viendo que sus hermanitos lo vendieron, y entonces, y él después cuando estuvo en Egipto, pero cuando uno lee la Biblia, así con unas gafas críticas, permítanme esa Biblia. Cuando uno lee la Biblia con gafas críticas y cuando descubre esto, va a mirar la figura de el tal José desde otra perspectiva. Yo no quiero dejarme capítulo 47, versículo 13 y siguientes. Yo no puedo dejar de leer esto porque quiero que veamos la ubicación. Acordémonos, en este momento hubo una crisis política muy fuerte en Egipto, política, militar, económica. Eso hizo que, atención a esto, eso hizo que a la pirámide egipcia se montara un faraón, Hapiru o Shashu. Y entonces todos los funcionarios y toda la gente que había ahí eran extranjeros, eran Hapiru o Shashu. Ahí en ese contexto histórico es que nosotros tenemos que ubicar la figura de José. Si el faraón hubiera sido un egipcio, no hubiera montado a José acá, con todo lo que hizo José. Sí, acordémonos que el buen José, después de que lo vendieron los hermanos, se fue encargado de la casa de Potifar. La mujer lo iba a violar, pero no se dejó. Sí, así dice el texto, que ella insistía y él no se dejó. Eso se llama acoso sexual femenino. También existe, desde muy antiguo. Y entonces José terminó encarcelado por las intrigas de ella, la lujuriosa mujer de Potifar, que cuando vio que no pudo lo encarceló. Le terminó leyendo los sueños al copero del rey, del faraón, que había tenido un problemita, y terminó de lector de los sueños del faraón, y terminó de ministro de finanzas del faraón. ¿Pero por qué? Porque aquí en la estructura había habido una decadencia egipcia y se montaron los extranjeros, ¿sí? Y entonces en esas aparece el buen José diciendo esto: en ninguna parte del país había trigo y el hambre aumentaba más y más. Tanto en Egipto como en Canaán la gente se moría de hambre. José recogió todo el dinero que los de Egipto y los de Canaán le habían pagado por el trigo comprado, y lo guardó en el palacio del faraón. Acuérdense, José es un pinche funcionario del faraón. Cuando ya no había dinero ni en Egipto ni en Canaán, los egipcios fueron a decirle a José: danos de comer, no es justo que nos dejes morir de hambre solo porque ya no tenemos dinero. Y José les contestó: si ya no tienen dinero, traigan sus animales y yo se los cambio por trigo.
Los egipcios llevaron sus caballos, ovejas, vacas y asnos, 4 a José, y a cambio de ellos José les dio trigo durante todo ese año. Pero pasó el año y al año siguiente fueron a decirle a José: no podemos negar a usted que ya no tenemos dinero. Además, nuestros animales ya son suyos. Ya no tenemos otra cosa que darle a no ser nuestras tierras y nuestros propios cuerpos. Cómprenos usted a nosotros y a nuestras tierras a cambio de trigo. Seremos esclavos del faraón y trabajaremos nuestras tierras para él, con tal de que usted nos dé semillas para que podamos vivir y para que la tierra nos eche a perder. ¿Por qué tiene usted que vernos morir junto con nuestras tierras? Entonces José compró todas las... Atención a lo que voy a leer acá y cuántas veces lo voy a leer. Entonces José compró todas las tierras de Egipto para el faraón, pues los egipcios vendieron sus terrenos obligados por el hambre. Así la tierra pasó a ser del faraón y los egipcios fueron hechos esclavos en todo el país. Los únicos terrenos que José no compró fueron los de los sacerdotes, porque el faraón les daba cierta cantidad de trigo. Así que no tuvieron que vender los terrenos de los sacerdotes, porque comían de lo que el faraón les daba. Luego José le dijo a la gente: ahora ustedes y sus tierras son del faraón, pues ya yo los he comprado para él. Aquí tienen semilla para sembrar la tierra, pero deberán darle al faraón la quinta parte de las cosechas. Las otras 4 partes serán para que siembren la tierra y para que coman ustedes, sus hijos y todos los que viven con ustedes. Y ellos contestaron, atención lo que contestaron: usted es muy bueno, Señor, con nosotros, pues nos ha salvado la vida. Seremos esclavos del faraón. Así José puso por ley que en toda la tierra de Egipto se diera al faraón la quinta parte de las cosechas. Esta ley existe todavía, pero los sacerdotes no tienen que pagar nada, porque sus tierras nunca llegaron a ser del faraón. 3 veces dijo que lo de los sacerdotes no pasó a ser del faraón. Eso es un amanipulamiento entre el faraón y los sacerdotes. ¿Sabía? El buen José es lo que terminó siendo un pinche funcionario del faraón y siendo un explotador de sus propios hermanos, porque eso le tocó hacerlo también a los cananeos, lo dice el texto.